3, 2. Creo que... Ay, perdón, corte. Eri. Perdón, es que pensé que Eri iba a entrar. Un ecuatoriano, una peruana o un colombiano tienen frases muy características, pero sin un contexto o una historia detrás sería muy difícil entenderlos. Yo soy María José Luque. Y yo soy Daniela Torres y te contaremos sucesos de nuestra región a través de nuestras jergas latinoamericanas. Esto es Latinoamérica en Palabras. Yo soy el Chachaman. Yo soy el Superman. Yo soy el hombre de la fiesta de Sudamérica. La primera vez que escuché esta frase me pareció increíble. Majo, ¿alguna vez has escuchado a una colombiana decirte me emberraca? Realmente no, pero por suerte tenemos aquí hoy a alguien que puede darnos un ejemplo buenísimo de su uso. Bienvenida, Eri, a Latinoamérica en Palabras. Muchas gracias, chicas. Es para mí un gusto acompañarlas en este primer episodio. Estoy súper emocionada. Claro que sí. Eri es directora de educación del Centro Latinoamericano del Propósito, es bogotana y es profesional en negocios, relaciones internacionales y actualmente está estudiando Derecho. ¡Wow, Eri! Increíble. Muchas gracias, Majo. Eri, por favor, ¿podrías darnos algunos ejemplos de cómo se usa esta frase tan característica? O sea, solo la escucho y de verdad me parece lo máximo. Por favor, danos algunos ejemplos. Claro, pues memberraca es una forma coloquial de expresar disgusto o ira hacia algo o hacia alguien aquí en Colombia. Es una expresión muy popular, tú la vas a escuchar en barrios, en pueblos aquí en Colombia, incluso en cualquier contexto de la vida cotidiana. La puedes utilizar como me emberraca que llegué tarde. A mí, por ejemplo, eso me emberraca, la impuntualidad es algo que yo no soporto. O, por ejemplo, en el contexto político con relación a la reforma tributaria en Colombia. Me emberraca, por ejemplo, que el ministro de Hacienda no sepa cuánto cuesta una canasta de huevos acá. Triste, ¿no? Súper triste. Sí. Pero entonces nosotros podríamos decir como ambas, Majo y yo, somos peruanas, entonces que nos emberraca que Latinoamérica entra en crisis política a cada rato. Claro, y en este momento más que nunca, a mí, por ejemplo, me emberraca, me indigna que en Colombia nos estén matando. Sí, sí, definitivamente sí. Para nuestro público que nos está oyendo, que nos está escuchando y que sepa de lo que estamos hablando, Eri, ¿podrías explicarnos qué está pasando en tu país? ¿Por qué te emberraca esta situación? Claro que sí, chicas. Bueno, vamos a empezar. Les voy a contar un poquito de dónde surge este estallido social tan fuerte, porque bueno, el detonante de todo lo que está pasando en Colombia en este momento es la reforma tributaria, pero este no fue el origen de todos nuestros males, no, eso no es así. El gobierno pues denominó la reforma tributaria como la ley solidaria sostenible solamente para maquillarla y disfrazarla y verla súper linda, pero en realidad no es más que un montón de impuestos y cargas a la clase media en Colombia. Ya les voy a explicar por qué. Pero más allá de eso, que la gente esté hoy en las calles es el clamor que demuestra el descontento hacia un gobierno que no ha hecho una lectura clara de lo que somos como sociedad. Bueno, entonces para contarles un poquito de lo que ha hecho nuestro hermoso y glorioso gobierno colombiano, les voy a contar pues como sus hazañas, ¿no? Nosotros hemos tenido
dos reformas tributarias en las últimas décadas que básicamente benefician a la clase alta en Colombia. El Estado, por otro lado, se endeudó aún más por la crisis sanitaria que tenemos en este momento a nivel mundial, y eso significa que el país ha entrado en un déficit fiscal muy alto en este último año. Pero bueno, eso no es todo, ¿no? La reforma tributaria en plena crisis sanitaria, imagínense que muchas personas han perdido sus empleos, muchas personas no tienen ni siquiera dinero con qué comer, y si tienen que rentar un lugar para vivir, pues ni siquiera tienen un lugar para vivir. Calculen las dimensiones del problema al que nos estamos enfrentando. Ujú. Sin embargo, el gobierno se cree con el derecho de decirnos que tenemos que pagar más impuestos, y eso no es lo peor es que ni siquiera vemos el dinero en cosas para la gente, en tangibles para la gente. Entonces, la gente se cansa, está desesperada y sale a las calles a decirle al gobierno: no estoy de acuerdo y no voy a pagar su corrupción y su robo. O sea, un basta ya, ¿no? Un basta ya, tal cual. No lo pudiste describir mejor. Eri, una Dime. pregunta. Hay, o sea, por lo que nosotras también habíamos leído un poco con Majo, la reforma sí es necesaria por lo que nos acabas de explicar, que el Estado se ha endeudado muchísimo por la crisis que han pasado y también porque, la pandemia nos ha afectado muchísimo a todos. Entonces, pero ¿qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene este tipo de reforma tributaria? Bueno, la reforma es necesaria, eso es algo que no podemos desconocer porque hay un hueco fiscal gigante en el país. Sin embargo, lo que no es concebible es que esto recaiga únicamente en la clase media. Les voy a explicar por qué. En este momento, las personas que tienen ingresos o gastos anuales mayores de $13.430 deberían estar presentando una declaración de renta en Colombia, ¿no? Sin embargo, lo que el gobierno nos propone es que una persona con un salario de $619 debería empezar a declarar renta. Esto quiere decir que la persona ni siquiera tendría acceso o la oportunidad de ganar más de 15.400.000 pesos en Colombia. Increíble, ¿no? O sea, definitivamente estamos hablando que van a estar como que súper apretados. O sea, una canasta familiar a las justas, ¿no? Sí, es decir, que ni siquiera vamos a poder tener un salario medianamente digno o decente porque tendríamos que estar declarando impuestos al gobierno mientras que los bancos y los grandes grupos empresariales no tributan absolutamente nada más allá de lo que deberían tributar, ¿no? O sea, por lo Claro, que tengo claro. entendido, ellos sí tributan, pero obviamente el nivel, o sea, hay huecos que los siguen beneficiando. Aparte que, por lo que también habíamos investigado con Majo, si nos damos cuenta, toda esta clase alta, la gente rica, no solamente trae o tiene pues dinero de una oficina a la que van todos los días, sino que tienen pues alquileres de un cierto lugar, como que dinero pues de ganancias externas de otros países, entonces como que obviamente a ellos no les va a afectar, o sea, ¿y quiénes son los que van a sufrir? Precisamente los que han perdido el trabajo ahora en la pandemia, toda la clase media, o sea, prácticamente eso. Duque, no, no Duque. Exactamente, Dani, no has podido describirlo de una mejor manera. Todo este contexto lo único que nos quiere decir es que entre más dinero te entre por tu trabajo o por cada peso extra que te ganas, te van a ir cobrando más y más y más y más, ¿no? Em, Esto significa que por cada peso extra que te ganas, se va a ir multiplicando por un porcentaje que va a ir aumentando año tras año. A esto el gobierno lo denomina
el aumento de la tarifa impositiva, algo que es peligrosísimo. ¿Por qué nos debería emberracar esta situación a todos los latinoamericanos? Eri, ¿crees que hubiera habido otra respuesta del pueblo colombiano ante una tercera reforma tributaria como esta? No, yo creo que el pueblo colombiano ha venido soportando un montón de dificultades los últimos años, ha venido soportando una carga inmensa, sobre todo en la clase media, que ha salido perjudicada de todo lo que está pasando, porque es una clase media que está endeudada hasta el cuello, prácticamente sobrevive, no vive, y la única alternativa que encuentra es salir a las calles y manifestarse ante un gobierno que no entiende lo que está pasando y sobre todo que es más peligroso que un virus. Eri, ¿por qué la solución para su presidente parece ser reforzar las calles con más policías y más militares? Bueno, yo creo que aquí es muy clara la respuesta a tu pregunta y es que al gobierno colombiano le hace falta mucha legitimidad en el poder. Es decir, que la única forma que tiene de lograr que las personas le hagan caso es volcarse a las calles con fuerza militar y reprimir a las personas que simplemente están exigiendo lo que es suyo, sus derechos. Pero más allá de eso es porque detrás de todo esto hay una maquinaria que hace que el presidente de la República no sea una persona legítima en el poder, donde se refleja una ausencia de liderazgo gigante y es básicamente un contexto que viene desde su campaña electoral, pues es un presidente que viene del partido político de ultraderecha en Colombia y digamos que fue el abanderado de Álvaro Uribe Vélez. Entonces se imaginarán la maquinaria política que hay detrás de todo esto y eso ha hecho que para las personas no sea legítimo que él esté en el poder porque lo consideran un títere de Álvaro Uribe Vélez que solamente espera órdenes y órdenes y órdenes para salir a hacer y deshacer con nosotros, cosa que es muy, muy grave. Y Eri, yo sé que ha habido muchas consecuencias a raíz de todo esto que está pasando. ¿Puedes enumerarme algunas para que las personas que nos están escuchando sepan qué tipo de consecuencias ha habido? Claro que sí, Majo. Para mí es muy lamentable tener que darles estas cifras el día de hoy, porque detrás de cada cifra hay una persona y hay una historia muy lamentable de un colombiano que salió a defender sus derechos y fue silenciado, de un colombiano al que le vulneraron todos sus derechos. Entonces, les voy a contar un poco con mucha tristeza, la verdad. En Colombia han habido en las últimas 2 semanas y contando 2.110 casos de violencia policial. Es decir, que ni siquiera con la policía podemos estar seguros y seguras. 362 casos de violencia física a manifestantes. 39 víctimas de violencia homicida. 1.055 detenciones arbitrarias y contando. 442 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. 133 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía. Y 16 víctimas de violencia sexual. Eri, ¿qué caracteriza a todos aquellos colombianos y colombianas que luchan cada día por un cambio social en su país? Bueno, pues son varias cosas. Yo creo que los colombianos tenemos un tesón que probablemente ningún pueblo tiene. Recordemos que nosotros hemos tenido que atravesar por un conflicto de más de 50 años, con el que aún tenemos que vivir todos los días, ¿no? Pero sobre todo Colombia es un pueblo que resiste, que ha encontrado formas de resiliencia y
de lucha que yo creo que ninguna sociedad tiene en el mundo. Los colombianos en medio de nuestra tragedia expresamos nuestra humanidad, expresamos nuestro calor, damos siempre más al otro. Los colombianos nos estamos reinventando, estamos reescribiendo nuestra historia, una historia de lucha para todos los pueblos latinoamericanos. Y sobre todo, en Colombia resistimos a un estado alejado de la realidad que nos desdeña. Y nosotros nos levantamos con dignidad, luchamos por aquel que no puede, por aquel que el Estado apagó su vida, por aquel que no puede salir a luchar porque está en su casa enfermo o enferma, por aquel que las situaciones lo han superado toda su vida y no ha encontrado oportunidades. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes de todo el mundo, ese tesón, esa alegría para afrontar nuestras tragedias. A pesar de todo, somos un pueblo que se levanta todos los días y camina hacia adelante, avanza con mucho amor y con mucha fuerza. Gracias, Eri. Gracias por este espacio que nos estás regalando. Definitivamente ha sido muy enriquecedor y también hemos sentido, créeme que hemos sentido, Dani y yo, las últimas palabras que has estado diciendo. Gracias por escucharnos, por sentir y reflexionar con nosotras. Muchas gracias, Eri. Este episodio fue escrito y producido por María José Luque, Erika Gaspar y Daniela Torres. Las canciones que se utilizaron fueron de Juanitos y Kevin MacLeod. Este programa es parte de un proyecto del Centro Latinoamericano del Propósito. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.